Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene aquí con nosotros a los representantes de la empresa conservera más importante de Cantabria, que es el Consorcio de Santoña, y que además viene acompañada por personas que conocen bien el origen de la conserva en la costa cántabra, fundamentalmente en Santoña, con aquellos orígenes italianos que todavía quedan apellidos italianos en esa zona, fundamentalmente en Santoña. Y bueno, yo recuerdo un corresponsal del diario Montañés durante muchos años que se apellidaba Cefalù. Cefalù es una ciudad, un pequeño pueblo de Sicilia. Bien, lógicamente nos van a explicar la importancia que tiene la industria conservera, también los orígenes, la tradición y el futuro. Y va a ejercer de maestro de ceremonias José Luis Pérez, redactor jefe del diario Montañés, que es además un gran experto en asuntos de gastronomía. Y por tanto, entre la industria, la gastronomía, la pesca, etcétera, yo creo que nos vamos a enterar de cosas muy interesantes. Y ya sin más, José Luis, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel Ángel. Él fue durante muchos años mi director en el diario Montañés y bueno, pues me ha sido muy fácil el convencerle para tener esta charla aquí, que espero que se lo pasen ustedes muy bien y aprendan muchas más cosas de la anchoa de las que saben hasta hoy, y cuando vayan a degustar una anchoa valoren el trabajo que hay detrás desde el punto de vista de la pesca, de la tradición, de la historia y de la mano de obra que hay detrás de cada filete de anchoa. Bueno, yo debo agradecer a Grupo Consorcio, representado aquí por Eduardo Sanfilippo, que es el director de Marketing, Innovación y Comunicación de la empresa, que bueno, pues que me hayan brindado la oportunidad de compartir con todos ustedes, moderar esta mesa de un tema que a mí me parece muy interesante y que tiene un gran potencial de futuro, que es la conserva, la semiconserva de la anchoa. Consorcio este año ha cumplido 75 años, ha sido distinguida con el Premio Nacional por parte del Ministerio, el Premio a la Internacionalización. Está haciendo una serie de eventos para poner en valor, bueno, pues la tarea que hace en pro de la producción, pero también de la defensa y del reconocimiento internacional de este producto. Y cuando estaban planificando una exposición que ustedes pueden contemplar hasta, me parece que es el 19 de diciembre, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, sobre el 75 aniversario de Consorcio, con una serie de fotografías y objetos, antiguas latas, etcétera, que yo el otro día estuve viéndola y es curiosa, pues vimos la posibilidad de por qué no. Pues en Santoña todo el mundo sabe la historia de las conserveras, etcétera, pero ¿por qué no traer a Santander este evento y de alguna manera poder compartir con todos ustedes un buen rato donde van a tener la oportunidad también de preguntar? Pero antes de nada les voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa y que van a ser ellos los que lleven un poco el peso de la charla. He presentado a Eduardo, buen amigo, ya les he dicho, director de Marketing, Innovación, Comunicación de Grupo Consorcio, y además, representando a Grupo Consorcio, es integrante de Consesa, la Asociación de Conserveros de Cantabria, de la cual es presidente en este periodo actual. A mi derecha tengo a Sergio Valle, él también tiene muchos cargos. Lo primero de todo es pescador de anchoa, pescador de bonito. Luego es armador, es decir, tiene con su familia, pues, tradicionalmente tienen un barco. Luego es el presidente de la Cofradía de Pescadores San Ginés de Colindres, lo he dicho bien, y además un poco en su labor y vocación que tiene divulgativa y bueno, pues de promocionar los productos de la mar, es el alma mater
de la Cofradía Gastronómica del Bonito del Norte, que también está con sede en Colindres. Y luego a los dos laterales los conozco menos, les he conocido hoy, pero me agrada mucho que haya aquí personas con otros registros y que se hayan preocupado por investigar y un poco poner en valor también la historia de Consorcio. Ellos son Javier Sazatornil, él es arquitecto. Es bueno que también los arquitectos se involucren en este tipo de cosas, y él junto con Rómulo Martí, que es historiador, han sido los comisarios de la exposición que, ya les digo, pueden ustedes ver en el Centro Cultural Doctor Madrazo hasta pasado algo más Dos de meses. 2 meses aproximadamente. Ocupa 2 plantas, son unos paneles y hay fotografías realmente impresionantes, aparte de unos textos, muy divulgativa, muy didáctica y muy interesante. Y ellos nos contarán pues de dónde han obtenido la información, qué es lo que... Bueno, ellos no lo contarán, no voy a adelantar yo nada. Yo voy a dedicarme a hacer algunas preguntas, a introducir algunos temas y luego les prometo que van a aprender de la anchoa porque estos señores saben mucho y luego tendrán la oportunidad ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo, de hablar de anchoas. Este igual no es el sitio para haberlo hecho, pero en otras ocasiones sí que hemos hecho en el congreso que hacemos organizado desde el Diario Montañés y Cantabria a la Mesa en Puente Viesgo, en Sabor en Cantabria. Hemos organizado, y les invito a ir el año que viene porque todos los años hay alguna ponencia de anchoas, donde a la vez que se habla de anchoas se degusta 1, 2, 3 diferentes, y ahí es donde realmente se aprende de anchoas. Y hemos hecho cartas muy interesantes con anchoas del Cantábrico, anchoas del Adriático y anchoas de la zona de América del Sur. Y bueno, saldrá el tema a colación porque el Grupo Consorcio, y ya acabo, también tiene una fábrica de anchoas diferentes a las que hacen aquí en Perú. Y le doy el primer lugar al que es el anfitrión de la fiesta esta, a Eduardo, que es pues es una de las personas que, no digo el que más sabe porque nunca me gusta el más, menos, pero es una de las personas que sabe mucho de lo que se trae entre manos una gran empresa como Consorcio, que si no me equivoco es líder mundial en anchoa y en Bonito del Norte. ¿Sí? Sí, podemos decir que somos líderes en España y en Italia en la de calidad. Y de anchoa fabricantes, yo creo que somos los primeros del mundo. Ahí con la industria marroquí estamos un poco compitiendo. Muchas gracias al Ateneo de Santander por la invitación. Creo que es un tema que despierta bastante pasiones, es un tema actual. Tanto como Rómulo como Javier, comisarios de la exposición, que como decía José Luis, es una exposición que más allá de Consorcio intenta trasladar cómo ha evolucionado la industria conservera en Santoña, que fue el epicentro de las conservas desde el siglo XIX. Y luego, pues con su posterior desarrollo en el 20 y su auge en los años 60 y declive en los años 80. A ver, yo te voy a hacer alguna pregunta para que esto sea un poco más animado, etcétera. Oye, ¿cómo llegáis aquí los italianos? Pues San Filippo, no cabe duda, señores, que es un apellido italiano. ¿Cómo llegan los italianos y cómo llega tu familia? A ver, yo voy a comentar cómo llega mi familia, pero yo creo que Rómulo es el más adecuado para que explique el por qué llegaron y qué teorías hay, porque no hay nada concreto. Mi familia llegó en 1890, mi bisabuelo, que se llamaba Ludovico Busolacci, Ludovico San Filippo Busolacci, y bueno, pues él llegó con una casa madre, una casa matriz, era un sanatori. Normalmente los italianos, los sicilianos, porque la siciliana era Porticello, mandaban a los expertos a trabajar la anchoa. Había un desconocimiento de lo que era la anchoa, había un desconocimiento de cómo era la anchoa aquí en el Cantábrico. Se sabía que se pescaba, pero se le daba muy poco valor comercial. Entonces encontraron que algo de lo que nosotros ahora observamos, que la anchoa del Cantábrico es la anchoa agradecida por excelencia. Es difícil hacer mal una anchoa del Cantábrico.
es una anchoa que te permite trabajarlo muy bien y que sensorialmente no se puede comparar a ninguna otra anchoa de ningún mar, océano del mundo. Mi bisabuelo cedió el testigo a mi abuelo. Durante los primeros años, pues inicio del siglo XX, pues estuvieron entre Cudillero, Santoña, pues por toda la cornisa del Cantábrico. Era un trabajo muy estacional O sea, iban y y venían. iban y venían, compraban la anchoa, la fabricaban, hacían los barriles y luego lo mandaban a la casa madre. Y llegó un momento en el cual pues decidieron establecerse y crear establecimientos permanentes. Hubo un punto de inflexión en la Guerra Civil Española, ¿vale? ¿Por qué? Porque la violencia que encontraron en 1936, porque hubo una violencia no conocida hasta entonces en el mundo, sobre todo en Europa, con muertes, etcétera, y entonces muchos retornaron a sus países de origen, y se da la circunstancia que en los hermanamientos que hay de Santoña y de muchas poblaciones con Italia, con Sicilia, hubo gente, nacidos pues con 4 o 5 años, 1930, bueno, ya quedarán pocos, pero cuando hubo los hermanamientos, que sabían hablar castellano y hablaban perfectamente castellano, no habiendo vuelto durante toda su vida, y recordaban pues con 5, 6, 8 años, 10 años cómo se volvieron por esa violencia. Mi familia se quedó y desarrollaron una industria que ninguno de los herederos de mi abuelo cogió el testigo, y yo por circunstancias pues y con el conocimiento que mi familia tenía, pues pasé a trabajar en consorcio. Llevo 25 años trabajando en la conserva. Viajo a Perú, he viajado a Italia, conozco muy bien la distribución de Italia, el mercado español y, bueno, sobre todo el proceso productivo. ¿Y mantienes el italiano o no? Sí, se habla italiano. Se habla italiano. Pero el cómo llegaron los italianos, esa es la historia de mi familia. Yo creo que Rómulo puede comentar. Nos habla. Además, yo también soy historiador. A mí esta parte, y he leído cosas de la anchoa y a mí me apasiona el ver el por qué llegan aquí y en qué circunstancias y cómo arraigan. Hombre, hay un factor que seguramente que en muchos casos sería el amor, ¿no? Habría parejas que a partir de ahí fijan aquí a la toris, etcétera. Pero cuéntanos, a ver. Sí, bueno, buenas tardes en primer lugar. Lo que es, como he dicho, lo ha contado muy bien Eduardo, pero bueno, cómo se instalan aquí o cómo llegan a conocer la anchoa del Cantábrico no está claro, porque las fuentes difieren mucho en muchos casos. Hay muchos que dicen, pues los conserveros italianos buscando otros caladeros, no sé si por que los suyos estaban agotando o porque su producción no daba, buscaban otros caladeros pues aparte del Mediterráneo, pues llegan aquí al Cantábrico. Otras fuentes dicen que diplomáticos italianos de Madrid que veraneaban en el norte de España, como era común en la época en la clase alta, que veraneaban en el norte, pues se dan cuenta que aquí, primero, se dan dos condiciones: que la anchoa es de calidad, como bien ha dicho Eduardo, y segundo, aquí no se pescaba. Eso te iba a decir, claro, que sin embargo no era muy valorada. Exacto, no se pescaba, no sé si porque no era un pescado apreciado o porque no se sabía hacer la salazón. Entonces, son dos factores fundamentales, porque primero hay cantidad y no hay competencia. Entonces, es propicio. Tampoco está claro en qué época, o sí que está claro que es a finales del siglo XIX, pero no está claro el año concreto en el que se instalan definitivamente. La primera aparición documentada es en 1886 en el Ayuntamiento de Bermeo, que concede la licencia municipal a la firma genovesa Angelo Parodi en 1886, como he dicho, para dedicarse a la salazón. Ese es el primer registro documental que hay, pero puede que hubiese antes otras fábricas y o se han perdido los registros, que es muy común de la época, pero esa es la primera fecha que tenemos. Algún francotirador suelto que También venía, elaboraba, marchaba y no dejaba registro. Pero, como he dicho, no está muy claro cómo llegan aquí. El caso es que a finales del siglo XIX llegan y muy rápidamente se van instalando, y como bien ha contado Eduardo, traen a esos salatori que procedían de Sicilia, que al principio llegan como temporeros,
como cualquier inmigrante o tal que viene, como los que trabajan la fresa o cualquier otro producto que es de temporada, pues llegaban, se trasladaban aquí, hacían la salazón, lo metían en barriles y en barriles se lo mandaban a las conserveras en Italia. Luego, muchos de ellos, como bien dices, pues se acaban asentando en no solo Santoña, sino por todo el norte cantábrico y forman sus propias empresas, separándose de esas primeras empresas matriz para las que trabajaban. Y a principios del siglo XIX empieza a haber cada vez más empresas, porque hoy en Santoña hay como 60 y tantos aproximadamente. En total, el censo de conserveras en Cantabria está en torno a 80 y tantas. ¿El consorcio es la más antigua? No. Nosotros somos la más antigua. Lo que comenta Rómulo, el hecho de que empezaran a fabricar o que haya un registro en Hielo Parodi no quiere decir en sí que ese fuese la primera época, porque lógicamente cuando sucede lo mismo que cuando nosotros vamos al Adriático o a Perú. Primero exploramos y si podemos trabajar con la industria local que ya tiene registros y que ya tiene una forma de trabajar, pues desde luego pues empieza de esa manera. Luego cuando ves que puede haber negocio, pues empiezas a ver las posibilidades de crear un establecimiento permanente propio. Es verdad, Santoña, que tenía una industria conservera de escabecherías y esa industria se transformó en una industria de salazones en 50, 60 años. Y de hecho el proceso del salprensado, es decir, un deshidratado como se puede ser de la sardina, existía, y de hecho esa industria que había pionera, porque no hay que olvidar que Santoña era una plaza militar que pasa a ser un establecimiento donde se genera mucha industria y mucha riqueza, tanto por la flota pesquera como por estos establecimientos que hay. Entonces, bueno, ahora el censo es el que es, principalmente casi todo es de salazón, ¿vale? La industria de Cantabria de la conserva y semiconserva, no hay que olvidar que la anchoa es una semiconserva, el único conservante natural que tiene es la sal. Fundamentalmente depende de la anchoa, diría que un 80% es anchoa y el resto otras especies. Pero vamos un poco a aquellas primeras. Hablas de Salatori, vamos a explicarlo en forma didáctica. Ellos venían aquí, pescaban la anchoa, o el bocarte, que la anchoa ya es transformado, y lo limpiaban, lo descabezaban y lo metían en unos barriles de madera. Unos barriles de madera. Echaban sal. Echaban sal. Y lo mandaban los barriles enteros a Italia. Sí, o sea, no es lo que hoy conocemos como un filete de anchoa. No, pero incluso como ahora el proceso productivo de la anchoa básicamente es la primera parte, se sala un poco la anchoa, se mete en unas tinas de 300-400 kilos con agua y sal para que esté... A ver, la anchoa, una de las claves es que el proceso de pesca y producción sea lo más rápido posible. Bueno, lo puede comentar Sergio, es un pescado dentro de los que puede haber, azul, que se degrada muy rápidamente. Esa degradación, ¿en qué se convierte? Se convierte en histamina. Tienes que procesarlo y ellos lo conservan en hielo de una manera que ha evolucionado con los años, y ahora pues los industriales estamos bastante satisfechos de cómo la flota pesquera conserva el pescado desde la captura. Diferencian entre el alba, que es la pesca más fresca, y la pesca que es en plena noche, y que luego Sergio, repito, puede comentar al detalle sobre métodos de pesca, etcétera. Entonces nosotros lo procesamos, intentamos procesar en el mismo día la mayor cantidad de pescado, lo dejamos en unas tinas con sal, unas 2 horas, 3 horas, y luego eso pasamos a descabezarlo. Se descabeza y se mete en diferentes envases. Pues en una lata de 10 kilos, lata de 5 kilos, que es lo que llamamos a la vera carne, 1 a 1, o en un cubo de 25 kilos o en un barril de 200 kilos. Y se le mete con una cantidad de sal adecuada. ¿Por qué? Porque la anchoa con la prensa que luego le vamos a poner va a necesitar esa sal para madurar. Si no tiene la sal necesaria, es un problema, porque se endulza y el producto se pudre. Entonces hay que cuidar muy bien. Ahí está donde está la fórmula secreta del... Ahí está la fórmula secreta. Hay que cuidar muy bien la sal que tú metes,
tanto en la lata como en el cubo como en el barril, porque no hacerlo, si la anchoa cuando está madurando necesita sal y no la tiene, se va a pudrir, se te endulza. Al contrario, si le metes demasiada sal, podemos decir, ¿le metes demasiada sal? No, tampoco es una solución porque entonces no te madura, se te queda seca, entonces, y se te queda verde. Entonces tienes que poner la cantidad justa de sal y ir viendo en el proceso de maduración, que puede ser entre 6 y 10 meses, cómo va evolucionando esa anchoa. Porque es un producto vivo, que va respirando y que va evolucionando en matices. ¿Lo metéis Matices en grandes barriles? Lo metemos en grandes barriles. En esa parte no ha cambiado nada el proceso de producción respecto a lo que hacían los salatoris. Lo único que ha cambiado es en el proceso, que ellos tenían unos barriles de madera y nosotros pues esos barriles los tenemos de plástico. Pero si vamos a una lata de 10 kilos, las latas eran las mismas. En eso no ha cambiado nada. Una de las innovaciones que trajeron los salatoris fue precisamente el buscar un envase que fuese mucho más comercial, que es como conocemos nosotros el fileteado de anchoa, y meterle pues una serie de grasas vegetales. Era un líquido de cobertura que luego con los años pasó a utilizarse aceite de oliva o aceite de girasol. Hemos empezado casi por, no digo el final, porque el final es la comercialización y la degustación, que es lo que nos gusta a todos, pero para llegar ahí hay que conocer un poco los antecedentes. Y con el permiso de Luis, que luego le vamos a dar la palabra para que nos hable de la exposición y nos sugiera el ir a verla, voy con Sergio. Sergio, en su faceta de pescador, conoce muy bien todo el proceso. Y yo, como una anécdota, recuerdo que hablando con conserveros como consorcio, pues una vez me comentaron que hay barcos que trabajan muy bien, que manejan muy bien el bocarte, que lo traen a puerto en las condiciones óptimas, y hay otros que lo hacen regular o que no son atractivos para comprar esa anchoa por parte de, luego en la lonja, de los que tienen que apretar el botón. Y uno de los barcos que mejor lo hacen es el, que no me acuerdo cómo se llama, San Roque Divino. El San Roque Divino, que él es, junto con su hermano, me parece, el armador, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos años llevas pescando? Bueno, pues yo vengo de una familia de 4 generaciones. El barco que tenemos ahora, el San Roque Divino, el nuevo, ya tiene 28 años. O sea, ya no pasamos de la generación de madera a los que conocemos hoy como de chapa, ¿no? de acero. Y yo empecé a los 16 y bueno, pues estamos ahí, todavía sigue el barco, mi hermano todavía tiene 60 y quiere todavía seguir más, pero es lo que decías, ¿no? La transición que ha habido sobre todo de antes, ¿no? Ya no de mi época de los 16, que ha cambiado mucho, todavía mucho más atrás, cuando se caían los barcos. Mucha gente de aquí lo habréis visto en Puerto Chico, cuando entraban los barcos llenos con el bocarte a granel. Ese bocarte de abajo al final era para pasta o eso, porque no valía para la conserva. Hemos pasado, yo cuando embarqué en el 91, teníamos cajas de madera que más o menos cargaban 25 kilos, 20-25 kilos. Se le echaba, más que hielo, se le echaba sal para aguantarlo en la nevera. Cuando se subía hasta Burdeos o lo que sea, eran un montón de horas y muchas veces venía en cubierta, venía tapado, venía con la sal. Y luego ya empezamos, yo creo en el 95 o así, se empezó a cargar directamente en las cajas sin echarlo a cubierta. Antes se echaba toda cubierta a granel y luego con calderos se iba cargando las cajas y luego las cajas se bajaban a la nevera. Hubo un proceso más o menos ahí en el 95 o así, que lo trajeron los gallegos con el chicharro y demás, pero bueno, lo pasamos luego al bocarte, bueno, a todas las especies. Ahora lo que hay, si algún día dais un paseo por el pesquero, hay unas grandes tolvas o aparatos, una tina de acero en la cubierta del barco, que por ahí va directamente por un tubo y baja directamente a las cajas. En esa tolva se va metiendo el pescado cuando viene directamente a la mar vivo, se le echa el hielo y baja por ese tubo y se va cargando en cajas de plástico, y más o menos lo ideal es traerlo a 7-8 kilos. Entonces, encima que el pescado se trae mucho mejor. En la nevera va directamente con el frío, el hielo, el frío de la nevera, se mantiene a 4 grados, 2 grados, y es verdad que luego pues los conserveros pues tienen ese favor de que todo el pescado les puede valer para la conserva. Lo del halo normalmente es lo que más se consume para el fresco, que son los
los pescateros, ¿A los qué de hora? la plaza. Vamos a empezar por el principio. ¿A qué hora os levantáis para salir a pescar? Nosotros estamos despiertos siempre. Nosotros siempre, desde que salimos, los sonares se ponen en marcha y, hombre, Vosotros sí, localizáis ya los bancos nosotros lo que con tenemos tecnología. ahora y lo que hay es mucha tecnología y comunicación. El ¿Os poder de la- ayudáis unos barcos a otros? El poder de la mar ahora está en tener cuanto más comunicación. Cualquier barco de ahora podemos tener 15, 20 antenas y tantos aparatos de comunicación como puedas para hablarte con gallegos, para hablarte con vascos, para hablarte... Con cada aparato tienes 4 o 5 comunicaciones con barcos de distintas zonas para saber en todo momento. Claro, no sois rivales en el mar. Somos rivales, pero necesitamos de nuestra propia ayuda. O sea, no puede salir para el este cuando el pescado está para oeste. Luego están los sistemas de detección de pescado. En aquella época era a la vista, también había mucho más. Y era a la vista, no había sonares. Y ahora pues podemos llevar sonares que te dan bancos grandes de pescado casi a 2 kilómetros. Tenemos sondas que te dice el tamaño, con lo cual te ahorras el lance más o menos de una red actual, viene a ser de 1 hora, entre virar las llaves y virar la red, y luego más meter el pescado, depende de la cantidad que sea. Pero con esas sondas lo que detectamos es casi, la sonda es lo que marca debajo el barco y el sonar es lo que nos da a distancia. Son ecos Y cuando encontráis un manco, lanzáis red, le cercáis. Le cercamos, por así decirlo. Esto sería el banco de pescado. Pues con esos sonares ahora ya nos dice, le punteas, esperas hay que tener un poco de paciencia, y el banco se va moviendo y te dice velocidad, rumbo y a qué profundidad está. Entonces ya, pues si sabes que va para allá, lo que hacemos es un semicírculo para que él se estrelle. Tienes que calcular un poco, ahí está la experiencia de cada patrón, que la red tiene que bajar la suficiente para bajar donde está el pescado, y el pescado chocarse contra la red, luego se recoge por abajo y empiezas a meter la red hasta que eso. Y ese proceso, dices que 1 hora, una hora más o menos. Depende de la red que sea, depende del agua que estés, puedes usar una red de más calado o de menos calado, pero la red es, claro, la red más pequeña que lleva el San Roque ahora era una red impensable en la época de mi padre. O sea, son mucho más grandes, mucho más resistentes. ¿Cuántos metros puede tener una red de estas? La grande puede tener cerca del kilómetro. 1 kilómetro. 1 kilómetro, y luego puede bajar, tendrá 150 metros de caída, más o menos. 150 metros de caída. 150 metros de caída, nunca llega a caer porque es nylon, o por mucho plomo que le metas, no puedes meterle todo el plomo para que baje en vertical. Al final tiene que quedar un semi que haga un poco de panda y no llega a bajar nunca. Porque no habría maquinilla para llevar tanto peso. Pero sí es verdad que depende, pues 50 igual a 80 metros o así, sí baja. Que tenga 150, ese ya apaño, recogéis con... ya recogemos con los triples. motores. Claro, cuando aquello se recogía a mano, pues una largada de hora a 1 hora antes le suponía mucho más tiempo, toda la noche, porque lo alaban a mano. Luego empezaron los aladores pequeños, ahora llevamos triples. O sea, la maquinaria en el barco, los barcos son iguales, el sistema de red es igual, pero mucho más grande, y la maquinaria ha mejorado muchísimo. Claro, los rodillos, al final... La cuerda que antes llevábamos, una cuerdita así que era la que cercaba un poco, la que ayudaba a pasar las anillas. Vamos a decir que el arte lleva plomo abajo y corcho arriba, y en los plomos llevan unas anillas, cada 10 metros una anilla donde pasa una cuerda, que luego es la que recoges para que no se te vaya por abajo. Y antes era una cuerdita así, y ahora pues andamos con cuerda así, porque el peso y todo eso pues ha cambiado todo mucho, porque también somos mucho más competitivos. Somos muchísimos menos barcos, muchísimos ¿Cuántos menos barcos hay ahora? Puede haber En Cantabria de cerco quedamos 31 barcos. Antes lo habría en cualquier puerto de Cantabria, habría 31 barcos. Quedamos en toda Cantabria de cerco, que vayan a la Anchoa, al Jurel, a la Caballa o eso, quedamos 31 barcos. En cada barco con unos 15 personas. 15, 17 personas. Llevamos 17, sobre todo los que nos dedicamos a la pesca del bonito, porque el bonito se sigue pescando igual, tradicionalmente, con caña y anzuelo, 1 a 1, con el cebo vivo. Primero tenemos que usar la red para hacer el cebo vivo, que luego mantenemos vivo a bordo, y luego lo pescamos, tenemos que buscar los bancos, pero seguimos pescando 1 a 1 con la caña. Entonces es importante, por eso tenemos más número de tripulantes, porque
Normalmente una caña se compone de dos marineros, el que echa la caña y el que tiene el gancho. Entonces siempre llevamos más tripulantes para Y cuando poder coger más bonitos. Cuando estamos hablando al alba, es que habéis salido la noche anterior, habéis ido hasta No, el banco. El alba es porque normalmente por la noche puedes trabajar a la luz o puedes trabajar, pero sí es verdad que al alba, cuando amanece, el bocarte como que echa a correr un poco más y sí es verdad que puedes hacer una mejor captura, incluso los conserveros o el precio de ese bocarte vale más porque también les vale tanto a los conserveros como a los que luego nos lo traen a primera hora a la Esperanza, ¿no? Entonces tiene ese valor económico mejor porque llevan menos horas pescado y les puede valer para ellos mucho más de más aguante. Ya no lo que viene a la Esperanza. Un pescado de las 10 de la noche, por ejemplo, imagínate que salimos ahora a las 5 de la tarde, ya casi es de noche, pues nosotros saldremos igual a las 5 podemos salir ahora en un atardecer, ¿no? Y ya vas buscando pescado. No es lo mismo ese pescado que has cogido a las 7 de la tarde esta noche que puedes encontrarle que lo que pesques mañana a las 7 de la mañana. Y eso lo separáis y vale diferente. Sí. Todas las partidas, como pueden ser un tamaño distinto, se tienen que separar aparte. Y luego, si tienes un cupo, el cupo normal de anchoa en plena campaña es de 10.000 kilos diarios, normalmente es muy raro que nos vengamos sin intentar pescarlo, aunque lleves 12 o 13 horas. Intentas, si hay pescado, ¿Volvéis todos los días? Volvemos todos los días a descargarla, porque si no, ese cupo es el que pierdes. Tenemos 10.000 kilos diarios, intentar vender 10.000 kilos diarios. Si no puedes vender los 10.000, venderás 8.000. Pero descargas todos los días, arranchas el barco, descargas, vendes, preparas otra vez hielo y vuelves a salir otra vez a la mar. Entonces, ese pescado de alba le vale también al que lleva al mercado a Madrid o el que lleva a Málaga, ese del alba, o el de por la mañana, aunque sea después del alba. Pero el que no le vale es el de las 7 de la tarde, porque lo que decía, al final, por mucho que hayamos mejorado en cajas, es un producto que perece muy rápido, sobre todo para el consumo en fresco. Lo veremos cuando está duro, que el pescatero le limpia duro, y cuando tiene la tripa ahí un poco para afuera, que ya el aspecto no es tan apetecible. Pues eso puede tener, de ser de por la tarde a ser del alba, ya se nota. Volveremos con Anchoa, porque a mí me quedarían muchísimas preguntas y seguro que a ustedes también se les están ocurriendo preguntas y yo les daré la oportunidad de que si tienen alguna pregunta luego, de granos, de que diferenciar las anchoas por el tamaño, que se llama de tantos granos, etcétera. Luego hablaremos un poco más de ello. Pero vamos un poco a la parte histórica. Hemos hablado aquí al principio de que este año se celebra, y creo que es ahora en diciembre, ¿no? Cuando... 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el día del 75 aniversario del Grupo Consorcio. Tanto Rómulo como Javier, han preparado esta exposición. Y yo recuerdo, pues cuando era de su edad y me tocaba hacer algún trabajo de este tipo, te metes a fondo en la historia de Consorcio, te buscas. Entonces me gustaría un poco cómo habéis planteado la exposición, qué dificultades habéis encontrado para construir el relato histórico de Consorcio y qué os ha llamado la atención, es decir, qué hitos en la historia de Consorcio os han podido llamar la atención. Bueno, buenas tardes a todos. Pues, a ver, al montar, bueno, la exposición la montamos, me contacta la compañera de Eduardo, Adriana, que es de marketing del Grupo Consorcio, con unas ideas bastante claras sobre ciertos aspectos que querían tratar en la exposición, que, bueno, había una serie de bloques, por supuesto la historia, pero también tenían muy claro que querían trabajar un poco o explicar el contexto de Santoña, de cómo llega, un poco lo que hemos hablado al principio de la charla, cómo llega los conserveros italianos y bueno, explicar un poco esa primera parte, porque Grupo Consorcio, bueno, la empresa Consorcio Español Conserveros se funda en 1950 y claro, hay toda una historia de 75 años de historia antes de la fundación de Consorcio de conserveros italianos. Entonces, nosotros hemos trabajado un poco por ahí, al final hemos intentado ir a buscar un poco lo lógico, explicar un poco el contexto histórico de Santoña, un poco las características del enclave y de esa industria conservera y pesquera. Luego, un segundo bloque en el que explicamos esa historia de la empresa, como los hitos de la empresa o cómo ha ido desarrollándose. Y una tercera parte que explica más la empresa a día de hoy y que intenta explicar
Lo que pasa es que necesitaríamos muchísimo espacio. ¿Qué es lo que hace Consorcio? ¿Cuál es el valor de lo que se hace? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde saca la materia prima? Toda la parte de pesca. Un poco la transformación, que a partir de esa materia prima, cómo transformar. La plantilla, todos esos trabajadores con los que suelen ser mujeres, que es una plantilla de Sí, nos ha faltado aquí en la mesa. Nos ha faltado una mujer. Nos ha faltado Adriana. Nos ha faltado Adriana, pero... Sí. Nos ha faltado Adriana, pero igual no se está viendo si esto se está retransmitiendo, pero bueno, felizmente va a ser madre ahora en enero y bueno, pues ya está, como decía el otro, muy embarazada y bueno, pues ella ha estado detrás moviendo todo esto y Eduardo, que es su compañero y además un poco jefe, pues la liberó de tener que estar aquí. Correcto. Es así, ¿no? Correcto. Hubiese estado Adriana, que hubiese contado pues todas estas cosas, pero bueno, por motivos obvios, ella prefiere estar tranquila en esta última fase del embarazo y es respetable, lógicamente, y además yo no la dejaría venir tampoco. ¿Habéis descubierto alguna cosa? Os hago las preguntas a los dos, porque habéis trabajado en equipo mano a mano para esta exposición. ¿Habéis descubierto algún aspecto de la historia de Consorcio que os ha llamado la atención? A mí, yo cuando hice un reportaje en Cantabria en la Mesa hace unos meses, me llamó la atención pues eso, que habían nacido como dos empresas paralelas, ¿no? Dentro de la misma propiedad. Sí, exactamente. Cuando llega, digamos, Giacomo Croce, que es el fundador, primero, una cosa llamativa es que Giacomo Croce es un genovés, pero no procede de la industria conservera, sino que procede de la industria textil. Cómo llega a la industria conservera es por mediación de su suegro, Domenico Marabotti, que es, entre otras cosas, entre otras empresas, tenía una empresa de importación de pescado en Génova. Entonces, en 1950 la situación es propicia, digamos, económicamente en España para invertir y Domenico, aparte, también tenía talleres conserveros repartidos por el norte del Cantábrico y entonces le anima a fundar una empresa conservera. Como dice, el 1 de diciembre se traslada a Madrid y en Madrid registra dos sociedades. Una es el Consorcio Español Conservero, que es el que conocemos hoy en día, y otra es Sociedad Anónima Liguria Astur, que comúnmente se denominó Sala. Son dos empresas jurídicamente independientes, porque en el notario se registran independientemente, pero las dos se instalan en Santoña, en sitios diferentes, en talleres diferentes, pero una empresa, digamos, que complementa a la otra. Es decir, si se fijan, si van a la exposición, en todas las fotos que salen del interior de las dos fábricas, independientemente de cuál sea, vais a ver los mismos botes. Es por eso que al final son jurídicamente independientes, pero son la misma empresa. Solo que, no sé, no está muy claro por qué funda las dos. No sé si Eduardo sabe por qué funda dos o... Yo no lo conozco, ¿no? No está claro. Yo tampoco he encontrado ninguna de las fuentes. Sí, luego, Cuando en el 70 y tantos hace o integra o sí, fusiona. luego ya las dos empresas, digamos que se fusionan en una sola, que es lo que conocemos hoy como el consorcio. Pero lo que dices, son dos curiosidades de la historia del consorcio, digamos, de su fundación. Primero, que el fundador no es un conservero, como comúnmente se podría pensar. Y segundo, que se fundan dos sociedades diferentes. Bueno, es como lo del Atlético de Madrid de ayer, ¿no? Un fondo de inversión que llega y... Exacto. Entonces, bueno, vio una oportunidad, pero bueno, yo creo que también es una cuestión interesante y sí, que es una empresa de carácter familiar y que sigue desde el primer momento en manos de la misma familia, que digamos que ha seguido apostando por conservar esta iniciativa y hacerla crecer. Porque si diéramos hoy dimensión a estos 75 años de consorcio, no sé si habéis encontrado en algún sitio cuánta gente trabajaba en aquella primera época. No se tiene registro. Pero hay algunas fotos curiosísimas. Hay una foto curiosísima de una sala repleta de mujeres. Sí, pero esa no es de consorcio. No es de consorcio. No, pero bueno, sería el estilo de aquella... Esa es Villarías, me parece. Sí, creo que es la que dices. Pero sería el estilo de aquella época, ¿no? Sí. Una foto, la verdad es que es fantástica, se lo recomiendo.
Y bueno, hoy día, ¿cuántas personas trabajan en consorcio entre España y Perú? En torno a, hoy en día, en torno a 600, pero es verdad que en determinados momentos llegan a trabajar hasta 1000. ¿Por qué 600 ahora? Pues porque en Perú llevamos un año que prácticamente no ha habido anchoa. En condiciones normales debería haber unas 350 en Cantabria y unas 600, 700, un poco más, dependiendo de la pesca en Perú. No hay que olvidar que Perú es el principal caladero mundial de anchoa. Para que nos hagamos una idea, en España se pescan 30.000 toneladas de anchoa, de las cuales un 50% va para fresco y un 50% para la conserva, y en semiconserva, y en Perú son 4,5 millones de toneladas. De 30.000 a 4,5 millones, ¿eh? Sí. Fíjense qué diferencia. Sí, sí. Es una cantidad. Pero la anchoa de Perú, que catada en paralelo con la de aquí, con perdón, no tiene nada que ver. Es otra especie. Es otra. En el mundo, especies comerciales, está el Engraulis engrasisolus, que es la anchoa europea. La anchoa del Mediterráneo es la misma especie, y la del norte de Marruecos, y la de Marruecos es la misma especie que aquí. Lo que pasa es que por determinadas circunstancias que están estudiadas, la anchoa del Cantábrico es la misma especie, pero se comporta a nivel organoléptico de forma diferente y adquiere un tamaño que en el Mediterráneo o en el Mar Negro o en el Báltico no adquiere. En el Báltico a veces sí, que hace muchos años había, yo no sé si Sergio alguna vez lo ha escuchado, la anchoa del Canal de la Mancha, que eran prácticamente como arenques, que eran un tamaño de 20 piezas por kilo, que en la flota, en la campaña del Cantábrico no se da desde hace, bueno, este año no se ha dado, el año anterior tampoco. Para nosotros sería ideal encontrar ejemplares de 20, 24, porque estaríamos hablando de un producto que es la lata de salazón de 8 peces por camada, que prácticamente no se ve, salvo que hagas una selección. Y esa es la anchoa europea. Luego está la anchoa del Golfo de California, que se llama Engraulis mordax, que se trabaja comercialmente muy poco, pero la pesca. Lo que pasa es que por ser en la Baja California, los salarios y el proceso y tal, pues comercialmente no se utiliza. La anchoa de Perú, que es Engraulis rigens, y la anchoa de Argentina, Engraulis anchovita. Y luego está la capensis, que es la de Sudáfrica, que no se comercializa, y la de China, Engraulis japonicus, que a veces se comercializaba, y el códex de la FAO indica que es la más parecida de las especies no Engrachisolus a la Engrachisolus. Y ese es un poco el mundo de la anchoa. Para que nos hagamos una idea, Perú 4,5 millones de kilos, en Cantábrico 30.000 toneladas, el Adriático, no quiero decir una cifra, pero llevamos muchos años de malas campañas y cada vez hay menos. Y la de Marruecos, pues en su día llegó a tener 150.000 toneladas y ahora está en torno a 50, 60.000 toneladas. Y la anchoa de Argentina, 15.000 toneladas, pero la mitad de lo del Cantábrico, pero venido a menos, porque cada vez es una anchoa que se pesca muy lejos, es una anchoa que con un precio muy barato pues podía tener mucho interés para los industriales en los años 80 y en los años 90 y 2000, cuando empezó a escasear la anchoa del Cantábrico, pero que ahora prácticamente te cuesta lo mismo que la del Cantábrico, y a nivel sensorial no tiene nada que ver. Es una anchoa dura, recia, que quizás puede valer pues para hacer gildas con vinagre o así, es muy buena, pero para una semiconserva pues es una anchoa muy dura que a poca gente le puede gustar. Si ustedes, que no creo por la media de edad, a mí tampoco, quizá porque estoy también en esa edad, no les gustan las pizzas con anchoa, pues si tienen la oportunidad de tomar alguna vez, la oportunidad o la desgracia, verán que la anchoa de una pizza no tiene nada que ver con una anchoa de una de las fábricas muy buenas que hay. En este caso estamos hablando en Cantabria. También las hay en otras regiones del norte de España, pero bueno, hoy estamos en Cantabria y hablamos de lo propio, ¿no? Consorcio, pero él, que es presidente de Consesa, sabe, y lo hemos hablado muchas veces, hay muchas buenas empresas en Cantabria que hacen muy buenas anchoas. Entonces, esa anchoa, que vale lo que vale
por lo que estamos hablando de todo el proceso que hay artesanal, de pesca, el esfuerzo que hacen estos señores, y luego no hemos hablado de la parte de la transformación, de toda la parte del sobao que hacen las sobadoras, que es un trabajo manual, una a una, pieza a pieza, desespinar, limpiar. Eso es un poco lo que explica el valor que tiene este producto, que como hemos hablado en otras conversaciones y hemos comentado, tiene una posibilidades de conquistar otros mercados más allá del español y del italiano, que tú conoces bien, tremendo. Sí, ahora... Porque vosotros estáis en muchos países, Sí, pero ¿en cuántos países se consume muy bien la anchoa? a ver, los principales países a nivel mundial de anchoa son España e Italia. En Italia no se consume como en España, que las consumimos sola. En Italia es un ingrediente. De hecho, empieza ahora a venderse en el lineal de refrigerado a una temperatura controlada, que eso te da mucho más calidad de producto final, sobre todo por un elemento, que puedes disminuir la cantidad de sal que tiene el producto. En Italia se trabaja con 17 y 18 grados de cloruros, es decir, 18 gramos por cada 100, y en España pues podemos encontrar desde 9, 10 hasta 13, 14, que todo lo que se comercializa en grandes superficies pues tiene más o menos ese nivel de sal. Países. Cada vez se añaden más países, sobre todo por el esfuerzo de difusión en ferias internacionales, tanto a nivel regional como a nivel del ICEX en Madrid, el Instituto de Comercio Exterior. Se fomenta mucho la participación en ferias internacionales. En España, bueno, ahora la próxima semana es la PLMA de Chicago, pero se patrocina también en Nueva York, en la Fancy Food, en la Alimentaria de Barcelona, en Gourmet de Madrid, en Anuga en Colonia, en Sial de París. A ver, Consorcio vende en torno a 40, 42, 44 países, pero muy diferentes, como Líbano, Egipto, Tailandia, Japón, Estados Unidos, Australia, Latinoamérica también, en varios países, México, Brasil, Argentina. ¿China? China no. A ver, China, Mejor, porque el día que empiecen los chinos a descubrir la anchoa... Se vende anchoa y ellos son productores, pero no le dan valor. En Shanghái nosotros hemos vendido a algún importador hace muchos años, pero hay no hay continuidad. A ver, la anchoa, descubrir la anchoa agrada a un importador, lo ve como un producto exótico, como un producto que tiene potencial. Una de las características que le hace conservar lo que es el aceite de oliva, que le da valor, quizás es un poco un freno al consumo. No es lo mismo abrir o cortar jamón, que es limpio en sí, que lo metes en un plato, que unas anchoas que estás con el aceite, que siempre... Yo creo que eso es un freno. En España, datos que tenemos, pues la penetración, que es como se llama desde una forma técnica, pues de la anchoa está en torno a un 45%. 45% de las personas manifiesta que consume desde ocasionalmente a habitualmente. Pero como digo, el 50% de la anchoa y casi toda la anchoa de calidad se vende. La anchoa de calidad se vende en España. En Italia un poco y en Francia no. Y un 50% del mercado mundial es España, Francia o Italia. Fíjense, al menos desde mi punto de vista, el potencial que tiene este producto para ser un producto que pueda entrar, aunque sea minoritariamente en cuanto a volúmenes, en el mercado internacional de muchísimos países, para restaurantes gastronómicos, tiendas gourmet, regalos de empresa, etcétera, etcétera. Me parece que es un producto que tiene unas grandísimas posibilidades, porque desde el punto de vista de la conservación, si va en las condiciones adecuadas, tiene un periodo de caducidad muy amplio. A ver, a nivel internacional, la logística refrigerada, sea a temperatura incluso de pescado de 0,4 grados o como vendemos nosotros la anchoa de 5 a 12 grados, ha mejorado muchísimo. Los costes de los transportes y de los puntos de venta han mejorado muchísimo, y eso pues nos hace dar un producto de unas características excepcionales en cualquier lugar del mundo. Por tradición,
A ver, en Italia como la utilizan como un ingrediente y lo trocean para la pizza o para la pasta o para sus platos, pues bueno, Ahí les mandáis las peores. las peores. Sí, No. pues es que la anchoa de Perú en ese caso resiste muy bien Bueno, al, pues al las de calor. Perú para ellos. Entonces, la ideal es la anchoa de Perú. Eh, a ver, yo creo que ha mejorado y todavía mejorará mucho. Cada vez estamos más acostumbrados a consumir productos frescos y refrigerados. El lineal de refrigerados en un supermercado ha aumentado muchísimo, con lo cual yo creo que es tendencial. Incluso al supermercado le interesa eh, productos de una caducidad corta relativamente para que el consumidor pues vaya a la tienda de una manera mucho más recurrente y que no tenga la despensa y no vaya pues porque se tiene que surtir. Y hoy por hoy la logística de los supermercados es muy eficiente y puede ser perfectamente la despensa de todos nosotros. Si tenemos un supermercado debajo de casa, pues compramos pues la comida del mismo día o la del día siguiente y es nuestra despensa, no necesitamos almacenar. Entonces, yo creo que eso va a ir en el futuro en mejora de las condiciones y a nivel internacional el hecho de disponer de esa logística refrigerada pues hace que podamos disponer y de potenciar las verdaderas características de la anchoa a un nivel de sal adecuado, que desde mi punto de vista pues está en torno a 9-10 grados de sal. Menos me parece que sabe demasiado a pescado y más me parece que es un producto salado. Si queremos una anchoa para consumir, pues esos 9-10 grados, pues está bien. Las tendencias actuales además nos dicen que la gente joven cada vez cocina menos. Cada vez la gente va más a cocinas de quinta gama y un poco pues lo que algunos practicamos, ¿no? La cocina esa latina, que una latina de aquí, otra latina de allá, y entonces la anchoa en eso es sensacional. Un poco pan, unas anchoas buenas y con el aceite y eso es mano de santo, ¿eh? Eso es mano de santo. Pero a mí no me gustaría perder la oportunidad de tener aquí a dos expertos, un historiador y un arquitecto, para que yo le voy a hacer una pregunta que no está preparada, a ver si no te cojo en fuera de juego. No, yo creo que no. La llegada de toda la industria conservera en la primera mitad del siglo XX y el desarrollo posterior en los años 60, 70, que fue creciendo, eso ha marcado también de alguna manera el urbanismo, la arquitectura de Santoña, ha generado un ecosistema ahí industrial. Y eso desde un La punto de verdad es vista de un que arquitecto. yo me alegro que me hagas esta pregunta porque Pero eso desde un punto de vista del arquitecto es un estudio muy bonito, visto en su conjunto. Porque estamos sí, hablando de 75 años de tradición, pero hemos dicho que detrás había otros 75 años de historia. Entonces, todo yo eso- desde el punto de vista del arquitecto y bueno, sobre todo desde bueno, lo que ahora llaman patrimonio industrial, que es cierto que Santoña, sobre todo en su parte oeste, ¿no? Es la que pega a las dársenas. Tiene ahí un conjunto industrial, bueno, abandonado, ya semi-abandonado. De hecho, mucha parte está ya, se ha caído, está arruinado. Y una gran parte va a acabar, sí, como pasa en todas las ciudades, se transformará en vivienda o, bueno, es como esas zonas en las que al final la vivienda se acaba ampliando. Y ahí todavía quedan algunos ejemplos de esas arquitecturas de los años 30, un poco lo que hemos hablado, de toda esa arquitectura de los primeros italianos desde el principio del siglo y luego alguna de los años 50 y 60, ninguna con muchísimo valor arquitectónico, podríamos decir, pero todas juntas sí que creo que tienen como bastante interés. ¿Serías partidario de aplicar alguna Hombre, en cierto... medida, no digo política, digo medida que proteccionista, protegiese, diese algún tipo de, Hombre, de singularidad? yo si pudiese decidir, pues sí que intentaría la máxima conservación de todo lo que se pudiese, pero muchas veces como... A riesgo de no hacer viviendas, que eso es lo que la... No, hombre, yo prefiero que se haga vivienda. Al final es algo que es bastante necesario y sobre todo Santoña, bueno, tiene esas condiciones de que Santoña es lo que es y ya no puede crecer más. O sea, es un suelo que es el que hay y solo se puede rellenar. O sea, a partir de aquí, a partir de lo que hay, prácticamente solo se puede rellenar. Entonces,
como en muchísimas ciudades se ha hecho, se puede hacer una transformación hay bastantes casos de transformación de industria en vivienda. Pues podemos hablar del típico ejemplo de Nueva York, del Soho y tal, pero bueno, que siempre hay opciones, o bueno, siempre hay que intentar, o en la medida de lo posible, intentarlo, o valorarlo. Obviamente, luego es la propiedad de suelos de cada uno, y esto funciona como funciona. Ese es un proyecto... Son proyectos interesantes. Sí, pero bueno, sobre todo eso, poner en valor, si dan un paseo por Santoña, de echarle un ojo a esas fábricas, con lo que queda de ella. Y bueno, pues ese, yo qué sé, para mí tiene bastante encanto. Cuando hemos estado investigando la pequeña investigación que hemos hecho estos meses, el poder ir, claro, el poder haber estudiado un poco las empresas, porque más o menos es fácil, cada una de las empresas que forman parte del ecosistema de Santoña, pues ha tenido su fábrica, y entonces al tener ya contexto de cada una, pues todo va ganando bastante sentido. De hecho, cuando nos estuvimos documentando para la exposición, visitamos Reisan, que es una asociación histórica de Santoña. Desde aquí invito a todo el mundo a visitar, porque tiene un pequeño localito en Santoña. Tienen ahí un museo etnográfico que recorre un poco lo que es la historia de Santoña y también obviamente de las conserveras. Y nos contaron ahí que, no sé si Eduardo lo puedo confirmar, que la mítica fábrica de Albo, que todavía se puede ver, que está junto a la Plaza de Toros, que lleva abandonada muchísimos años porque se trasladaron a Galicia, y de hecho, retomando lo que has dicho antes de los chinos, creo que nos contaron que ahí en Galicia lo compraron unos chinos y van a hacer o ya han hecho una conservera enorme, pero al hilo de esto de que van a tirar esa fábrica que es histórica de Santoña, por así decirlo, y van a hacer pisos. Entonces, al final, lo que decía, el suelo en Santoña es muy preciado porque no puede crecer, hacia el monte no puede ir y hacia el polígono tampoco, pues es lógico que el tema de la vivienda, ahora que está tan candente, pues... Y tú como historiador, al margen de que ha habido algún proyecto loable a nivel particular de alguna conservera, ¿no echas en falta que en Santoña, y hay buena bibliografía, estoy recordando el libro de Luis Javier Escudero, sí, que es una obra de referencia sobre el tema de las conserveras y tiene artículos en revistas especializadas, que, digamos, retomar desde un punto de vista más institucional, implicando un poco a todo el sector, el tener un museo, el construir un relato, porque yo no soy de creer mucho, es decir, yo mañana si voy yo que sé, a Sigüenza, pues igual, salvo que haya un museo monográfico, pero el Museo de la Historia de Sigüenza, como que no, digo Sigüenza con todo el respeto, o de Almendralejo, es decir, los museos de historia local, bueno, pues son como muy endogámicos, pero museos monográficos de algo que caracteriza a una ciudad como Santoña, yo creo que sí que tendrían sentido y creo que turísticamente tendrían mucho recorrido. Totalmente de acuerdo. O sea, un museo al final tiene que tener un sentido, primero, tiene que tener un sentido de pertenencia y un sentido de funcionalidad. O sea, y me voy a otro ejemplo que tenemos aquí en Cantabria, del Museo del Ojal en Torrelavega. Yo, sin querer ofender a nadie y tal, yo creo que un Museo del Ojal dentro de Torrelavega no tiene mucho sentido. En Santoña, para mí sí tendría sentido. ¿Por qué? Primero, es un producto, yo creo que junto con el sobao, el más característico de esta región. Estamos de acuerdo, por lo menos. No sé si ustedes están de acuerdo. y creo que es una industria importantísima, no solo en Santoña, sino en todo el norte peninsular, pero sobre todo en Cantabria. ¿Y por qué Santoña? Primero, porque fue el centro neurálgico durante casi todo el siglo XX de la anchoa, no solo de Cantabria, sino de todo el norte peninsular, y porque yo creo que tiene, digamos, un componente ya emotivo, por así decirlo. Entonces, yo creo que sí haría falta, no digo hacer un megaproyecto estilo Calatrava, de esto de los años 2000 o 90 que se nos iba la olla, sino se nos iba en precio. Claro, sí. Puede ser algo muy modesto, muy sencillo, pero yo creo que sí tendría mucho sentido en este caso. Y en ese caso, ahí sí que estaría muy bien que fuese una antigua conservera. Sí, claro. Yo lo dejo caer. Por ahí venía todo vinculado. Un poco...
Nada, yo creo que vosotros, que sois jóvenes y tenéis ahora raza, tenéis que preparar un proyecto de estos y empezar a moverlo con las instituciones, con Consesa, con el ayuntamiento, etcétera, etcétera, porque yo creo que sería que esta primera exposición que habéis hecho fuese un poco la punta de lanza de lanzar un proyecto. No sé, Eduardo, ¿qué dice como presidente de Consesa? Ha sido una idea que hemos tenido encima de la mesa, pero yo creo que para que haya un museo de la conserva en Cantabria, o de la semiconserva, o de la anchoa, a nivel institucional, tiene que aportar fondos, las distintas instituciones, aportar fondos, lógicamente, los conserveros. Lugares hay, en Santoña está la Casa de Albo, no la fábrica, pero la Casa de Albo, que es propiedad del ayuntamiento, y que una de las cosas que tenían pensado hacer es un museo. Pero yo en estos momentos lo veo complicado. Y creo que Santoña sí que debería tener un museo, o Cantabria debería tener un museo de la conserva. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser, como han comentado Rómulo y Javier, un patrimonio histórico que da riqueza. No hay que olvidar que en Cantabria pues actualmente viven pues 1.500 familias de forma directa del mundo conservero, un poco menos. De forma indirecta, en los periodos estacionales se da trabajo a otras 1.500 personas. Entonces, bueno, sobre todo en la zona oriental de Cantabria, Colindres, Naredo, Santoña y Castro, pues se vive del mundo conservero, tanto el mundo pesquero como la conserva, y yo creo que eso genera un patrimonio y una identidad que se debe mantener. Y se debe potenciar, y tiene que haber planes serios sobre la mesa. Todos los intentos que ha habido, yo he hablado con la anterior corporación de Santoña, y sí, son buenas palabras, pero al final hechos encima de la mesa, y sobre todo la diferencia a nivel institucional, sin ser crítica, es descriptivo. En nivel institucional los tiempos que tienen son muy lentos, están en base a partidas presupuestarias de difícil acople para temas que no vayan asociados a temas sociales, temas de beneficio de la comunidad, etcétera. Y los tiempos de la industria son muy cortos, o sea, queremos ejecución, fondos de forma rápida, y es difícil, siempre hay que casarse. Esto sería viable pues con algún plan de sostenibilidad turístico y que fuese el proyecto estrella. Yo no sé si es en Navarra, en Rioja, Navarra, hay un museo de la conserva, no sé si es en Tudela, creo que puede ser un buen ejemplo. Hay más unión, yo creo, que en el mundo de la conserva vegetal, aparentemente. Luego, cuando te metes, en Cantabria tenemos muy buena relación entre los conserveros, como tú has dicho, todos los fabricantes fabrican una conserva excepcional. Los orígenes son los mismos. Es un sector muy dinámico, es un sector que da puestos de trabajo, es un sector que compite en todo el mundo, y con empresarios que están comprometidos con el trabajo y con generar riqueza en el territorio. No hay que olvidar que del 2004 al 2008 no hubo anchoa, hubo una veda, y el sector se mantuvo a flote, ofreciendo el producto que pudiera ofrecer, manteniendo puestos de trabajo y creando esa riqueza y manteniéndola para el futuro. Hoy, por suerte, o por una buena gestión, que yo creo que al final la suerte en este tipo de cosas no existe, que al final quizás ahí Sergio pueda comentar que es fundamental el poder hacer una buena gestión de los recursos. Yo creo que tenemos una pesquería saludable, una pesquería que permite afrontar pues proyectos empresariales de alto calado. No hay que olvidar que en el 2004 pocas empresas de Cantabria, quizás las más artesanales, solo trabajaban anchoa del Cantábrico. Ahora quien quiera trabajar solo anchoa del Cantábrico lo puede hacer, puede ofrecer un producto de calidad, porque hay oferta. Es decir, lo puede comprar y puede depender solo de la anchoa del Cantábrico, y ahora hay muchas empresas en Cantabria que solo trabajan anchoa del Cantábrico. Si no hiciese, ya es el último bloque que tocamos, breve, para que si ustedes tienen alguna pregunta, sobre todo las difíciles, se las hagan a ellos. Si no sacase yo este tema a relucir, me acusarían de decir, bueno, se le olvidó al moderador hablar de un sello de calidad para la anchoa de Santoña. Vengo durante 2 días en el Palacio de Exposiciones de Santander, ha habido
pues se ha celebrado, ahora me imagino que a las 8 se hayan cerrado las puertas ya de la primera Feria de Hostelería de Cantabria, donde había pues muchos bueno, pues distribuidores, productores, productos, etcétera. Y estaba por uno de los pasillos y un buen amigo me dice, mira, acércate y prueba este queso gorgonzola. Nosotros un poco desde Cantabria en la Mesa tenemos la obligación de defender el producto de Cantabria, pero lógicamente no somos tontos y donde hay un buen producto pues siempre te gusta probarlo. Y salió a relucir, después de probar ese magnífico queso italiano gorgonzola, pues salió a relucir que tenía allí varios tipos de burrata. Y comentaba la persona que estaba al frente de ese stand, dice, bueno, es que ahora, claro, se están haciendo aquí en España muchas burratas y de calidad, entonces los italianos, claro, para diferenciarse, han sacado un sello de calidad para la burrata italiana y ahora ya viene la burrata con la indicación geográfica protegida, que es uno de las categorías, digamos el segundo nivel. Están las denominaciones de origen protegida y luego están las indicaciones geográficas protegidas, las IGPs. En Cantabria, desde hace unos años, y Sergio en primera persona lo sabe, y Eduardo, por supuesto, también, hay un debate de largo recorrido sobre si sería conveniente que se diese un sello de calidad a la anchoa. ¿De dónde? Ahora ya es la palabra, ¿de dónde? ¿Del Cantábrico? ¿De Cantabria? ¿Y qué pasa con la anchoa de Asturias o que se pesca en Vizcaya, que es la misma? ¿Cómo hacer eso? La verdad es que incluso el gobierno de Cantabria pidió hace unos meses y publicamos el resultado de ese estudio que pidió a la universidad sobre cómo debería llamarse esa indicación geográfica. Salía una mayoría social de que debería ser anchoa de Santoña, pero es un debate abierto que no ha concluido. ¿Por qué? Porque quien tiene que impulsar eso son los propios productores. Si no hay una unanimidad o un grupo fuerte de productores que empujen ese sello de calidad, pues Europa, que si al final quien lo tiene que aprobar, no lo aprobará. Entonces tiene que haber quien lo impulse. No es el gobierno de Cantabria ni es una conservera la que tiene que ir para adelante con el proyecto. Es así, ¿no? Es así. Es así. Entonces ahora mismo está la pelota en el tejado. ¿Deberíamos tener ese sello de calidad? ¿No le deberíamos tener? ¿Es viable? ¿No es viable? Yo la verdad es que cada día lo veo más complicado. No veo que se dan pasos en adelante, pero no sé si... Sergio... Vale, te estoy metiendo en un lío, ¿eh? No, para nada. Ya lo sabía yo. El debate no es de unos años, el debate lleva 30 años. Bueno, unos. El debate lleva 30 años encima de la mesa. La verdad que el sello IGP de la anchoa es un sello demasiado importante para tomarlo a la torera. Si es verdad que ese estudio, todos cuando vamos fuera de Cantabria, sobre todo en la mesa de cualquier restaurante, normalmente vemos anchoa de Santoña. Y por eso era ese que se quería, o se ha preguntado por ese nombre. Pero lo que pasa es que la dificultad está en que si pones Santoña, cualquier otro conservero de Cantabria tendría que tener no podría poner que es de Colindres, tendría que poner que es de Santoña. Vamos, en la letra pequeña no podía poner, incluso cualquier conservero que no se agregue a ese IGP, solo podría poner esa denominación de origen en Santoña. Entonces, a uno de Colindres, o a uno de Laredo, o a uno de San Vicente de Castro, que le digas que tiene que poner, aunque ponga en la calle de la Quinta de Colindres, pero que ponga Santoña, pues se revuelve un poco el gallinero. ¿Por qué viene este debate también? ¿Y por qué surge esta dificultad de que haya un consenso? Porque en los últimos años, y corrígeme Eduardo si me equivoco, pues ha habido determinadas conserveras. No se trata aquí de acusar a nadie. Cada empresa es libre de hacer lo que pueda dentro de la legalidad. Se ha llevado hacer la maquila a otros países, donde la mano de obra es más barata. La maquila es coger la anchoa, el bocarte descabezado y llevarlo pues a países como Marruecos o países como Albania. Es así, ¿no? Sí, es así, pero volvemos un poco al punto de origen. ¿Cuál es la parte del proceso de la anchoa que más valor aporta? Desde mi punto de vista, es el hacer el salazón aquí.
Es decir, tú tienes la anchoa, la descabezas, la procesas, la tienes X meses madurando. Que en un momento dado el fileteado lo lleves a otro país, no deja de ser un elemento que nos permite competir con todo el mundo y mantener los puestos de trabajo. Pero, y en el mercado vamos a encontrar anchoas que están hechas en el proceso 100% aquí, incluso hay un sello de garantía en Cantabria, hay una marca de calidad controlada. Hay anchoas que están fileteadas que no pierden el origen y son del Cantábrico, y hay anchoas de importación y conviven cada una con unos precios diferentes en el mercado. Y luego el consumidor pues elegirá pues aquella que el precio y la calidad pues más se ajusten a sus propias necesidades. Encontramos que hay anchoa de, por ejemplo, el formato más universal es el octavillo, que está a 5 euros y encontramos a 4 euros, a 3 euros, a 2 euros, y la anchoa de importación a 1 euro. ¿Es lo mismo una anchoa fileteada de una anchoa de salazón? No, no es lo mismo. Pues lo mismo que no es una anchoa de Perú, igual que una anchoa del Cantábrico. El tema de la IGP, que es un debate, como dice Sergio, de más de 30 años, por parte de la industria responde a una cuestión. En el momento en el que hay una protección de un término, por ejemplo, Cantábrico, que sería difícil, no hay precedentes de un área tan grande como el Cantábrico que pueda protegerse. Sería, desde un punto de vista administrativo, poner de acuerdo a la administración de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco y a los posibles fabricantes de toda esa área y que no haya oposiciones, sería muy complicado desde un punto de vista ya técnico. Pero desde un punto de vista ya realista, yo, como comenta Sergio, soy un fabricante que hago mi anchoa y la fabrico toda aquí. ¿Y por qué yo, si no estoy dentro de la IGP fabricando un producto del Cantábrico, y no puedo decir que es anchoa del Cantábrico siendo del Cantábrico? Hay que darse cuenta que cuando tú haces una protección de una DOP, una denominación de origen, una indicación de geográfica protegida, proteges ya ese término, con independencia de cuál sea la procedencia del pescado. Es decir, si yo no estoy dentro de la DOP, aun teniendo anchoa del Cantábrico, no lo podré poner. Y nosotros consideramos que esa circunstancia no es... no es bueno, es decir, pensamos que es demasiado restrictiva. Y también no hay que olvidarse que las denominaciones de origen de los años 80 en el vino no son las mismas que los reglamentos actualmente. El reglamento del 2022 regula de forma muy estricta lo que tiene que ser una denominación de origen, etcétera, etcétera. Yo creo que tendría que haber una denominación de origen, pero como dices tú, que sean los conserveros los que den el paso adelante, se sienten, aún en intereses, y saquen adelante esa denominación de origen o esa indicación geográfica protegida, porque denominación de origen no aplicaría en este caso. Es verdad que sí tenemos la anchoa del Cantábrico, sí es la única certificada con el sello MSC, que es un sello que garantiza, es un sello azul que viene en muchas latas, puede venir en latas de bonito, que es una pesca sostenible, es una pesca artesanal y que cumple con todas las medidas, que sí es importante conocer ese sello, lo que quiere decir, ¿no? Y la única anchoa del mundo que tiene ese certificado es la anchoa del Cantábrico. Hoy, en estos momentos, sí. Sí, actualmente sí. Contamos con MSC del bonito, con MSC de la sardina y con MSC de la anchoa del Cantábrico, con lo cual, dentro de todas las formas de pesca del mundo, pues el Cantábrico, con nuestros productos estrella, como son esos, contamos con ese sello de calidad, y la flota está comprometida. Hemos pasado esos años malos del 2006 al 2011, que se cerró el caladero, y ahora pues bueno, se van buscando otras formas. Este año se ha cambiado un poco la forma de pesca. En vez de ser esos 30.000 toneladas para todo el Cantábrico, se ha repartido por OPEX o por comunidades, para que cada uno se autogestione y no vayamos todos, porque al final era eso, ¿no? Era 30 toneladas, 30 millones de kilos para todo el Cantábrico. Entonces, cuanto más manzanas te van quitando del manzano, menos quedaban. Entonces, si estábamos toda la flota a ello, somos flotas diversas, donde una para bonitos, donde otra sigue pescando con anchoa todo el año, porque ahora prácticamente tenemos anchoa todo el año. Y había que separar un poco y que cada uno sea consciente de que no valía todo estos años atrás. En el momento que salía la anchoa pequeña,
te querías asegurar esos 10.000 kilos, aunque sería €1, y estaba Marruecos había fallado y casi todo ese pescado se marchó para las conserveras de Marruecos. Y este año, con este sistema, nos ha permitido ser un poco más selectivos a la hora de buscar. Sé que lo que le tocaba a Cantabria eran 7.600.000 kilos para nuestros barcos, que nos tocaba una media de 250.000 kilos, y lo hemos gestionado de tal manera que nos permitía ir a buscar esa anchoa de mayor calidad para poder suministrar también. Hombre, venderlo más caro, que es para lo que vamos, a buscar peces y dinero. Cuando vas en el barco, ¿desechas algún banco porque le ves que es pequeño? Es lo que antes se me ha quedado ahí, la sonda esta que ya tenemos yo creo de todos los barcos, lo que nos permite es ver el tamaño, si mide 8,8, si mide 15,15, por cada unidad casi, va en bloque, ¿no? Pero te hace una lectura y entonces si ves que no es comercial, te ahorras esa hora, ese riesgo de romper la red y te aseguras y vas buscando la mayor calidad, el mayor tamaño, que es lo que habíamos ahí, pues hablar de granos, ¿no? Cuando hablamos de granos es unidades en kilo. Y no es lo mismo el bocarte que entra en un octavillo que el que viene en la lata premium. No sé si hay alguna pregunta. Si no las hay, yo pregunto también, le sigo preguntando, pero sí hay alguna, si hay alguna pregunta que... No sé si hasta que le llegue el micrófono, no sé si les ha gustado un poco el tono de lo que hemos llevado. Si se queda alguna cuestión en el aire, es ahora el momento de sacarlo a relucir, ¿eh? Y también de criticar a los ponentes, al moderador no, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que nos han explicado, pero a mí como consumidora me interesa otra cosa. Y es que quería saber si desde que se envasan las latas hasta que se consumen, depende qué meses o qué tiempo hay de que estén óptimas y si dentro de la lata se salan. Porque yo he observado que si compras una lata, aunque tenga mucha caducidad, no es igual si está recién envasada que si está a punto de caducar. Por respecto a la salazón, que aparte de la calidad... Muy buena pregunta. Las anchoas sí. Digamos que las anchoas es un producto vivo y la caducidad importa, y cuanto menos vida útil tenga a la hora de comprarlo, mejor. Comercialmente, más o menos nosotros lo que vendemos en los supermercados pues viene a tener 12 meses por su propia cadena. El momento óptimo para consumirlo, pues a los 2 meses. El primer mes yo creo que la anchoa mejora un poco porque se combina bien con el aceite dentro del líquido de cobertura, y a partir del mes, pues óptimo, pues entre ese mes y los 4 o 5 primeros meses. Luego va a caer. Si lo consumimos con 7, 8, 10 meses, las anchoas se salan, claro, porque muscularmente pierde un poco y eso te hace que la sensación de salado aumente y la sensación de las espinas es mucho más evidente que una anchoa recién fabricada o con ese mes, 2 meses, 3 meses de fabricación. Y luego los envases también influyen. Una lata es un envase que tiene una protección total, no le da la luz. Un tarro sí le da la luz y sí deteriora un poco. Y luego el plástico es un envase que por la permeabilidad hace que haya una transferencia entre aire y el producto del plástico. Entonces el deterioro que tiene el producto es mayor. Si ya nos vamos a otras conservas... O sea, conclusión, mejor la lata. Mejor la lata, sí. Si vamos a otras conservas, bonito, atún, es mucho mejor dejarla durante cuanto más tiempo. De hecho, es una fecha de consumo preferente. Hoy por hoy los barnices que se utilizan en la industria conservera son totalmente saludables. Hace unos años, pues en los barnices utilizaban compuestos que hoy por hoy ya no se utilizan, tipo bisfenol. Cuando llamas barnices, ¿a qué es? Todas las latas tienen, para evitar que haya un contacto entre el metal, sea aluminio y el producto, sí, se utiliza un barniz sanitario que puede ser un barniz oro, puede ser un barniz plata o puede ser un barniz, otro barniz blanco, que ahora no recuerdo cómo se llama, que lo que hacen es proteger ese contacto. Entonces, esos barnices con el tiempo ahora cada vez son más biológicos y tienen muchos menos productos que pueden ser tóxicos. En su día había algún producto que podía ser el bisfenol A, que hoy por hoy
no se consumía, pero estamos hablando que también el bisfenol A se utilizaba en los biberones de los bebés hace 10, 15 años, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que una conserva, el bonito y el atún, ese es un producto esterilizado, puede, si está bien cerrado, puede durar 20, 30 años, 40 años con los barnices actuales. Es verdad que nosotros damos 5 años, pero no hay ningún problema. Y luego el resto de conservas, mejillones, berberechos, la sardina se conserva igual que el atún, que el bonito, pero los que van en un líquido de cobertura natural, pues sí que hay un periodo de 1 año, como mucho, que le considero óptimo para consumir. ¿Por qué? Porque luego empieza, como su líquido de cobertura es al natural, empieza a tener muchos aromas a metal. Empieza a haber una transferencia a metal, con lo cual es verdad que se dan 3-4 años de vida útil, pero yo considero que menos de 1 año para esos que van al natural, mejillones y berberechos, es el periodo óptimo. Eduardo, una cosa que creo que lo vimos o lo hablamos hace 2 años, el congelar, si tienes la suerte de encontrar una oferta del consorcio de anchoa premium, y no la puedes dejar y te coges las 10 latas, creo que cuanto más, si la enfriamos más o la llegamos a congelar, paramos un poco, aunque luego quieres recuperar, ¿no? Pero si vas sacando de una en una, puedes aguantarle mucho más tiempo, ¿no? Puedes aguantarle congeladas las anchoas, puedes tenerlas, no sé, yo en casa en el congelador las tengo de 5 años, 6 años, de lotes que son muy buenos, lo congelas. A ver, el tema de la congelación es un tema por descubrir, pero tú paralizas completamente ese deterioro que tiene enzimático que tiene la anchoa. Entonces, el aceite lo que hace es recubrir el músculo, la anchoa, y cuando tú la abres, como esa protección no se forma en cristales de hielo en el músculo, no rompe el cristal de hielo ese filete, y como dice Sergio, lo puedes abrir a los 2 años y en esos días lo puedes consumir perfectamente porque está tal cual la has metido al congelador. ¿Ya has probado ya alguna de 5 años? Sí. Sí. Como dice Sergio, en un momento dado se puede meter al congelador, no le pasa absolutamente nada. El día que tengas que abrirle 2 días antes lo abres, lo metes en refrigeración y las consumes y están como en ese momento. Hay que mirar las ofertas. A ver, hay otra pregunta por aquí. Muy interesante todo lo que han dicho, que no sé si será pertinente, pero me parece a mí que yo compro, por ejemplo, una lata pequeña, Serie Oro, y no es la misma calidad que una lata grande, pero claro, hay que comerla una lata grande recién abierta, porque va perdiendo, y si yo la compro para mí, en una vez no la puedo consumir. Entonces, me parece que las pequeñas no tienen la misma calidad que las latas grandes. Puede ocurrir que sea así. A ver, en cuanto a tamaño y carnosidad, la anchoa grande, desde luego, va a latas grandes. En una anchoa pequeña, que como decía Sergio, utilizamos pues anchoas de 40 granos, 42 granos en fresco, pues lógicamente no es lo mismo que una anchoa de 30 granos o de 25, 26. Y luego también depende del tipo de fabricación y salazón que haga el fabricante. Un barril madura peor que un cubo porque madura peor. La calidad siempre sigue siendo sobresaliente, pero son matices que el fabricante puede aplicar. Un cubo en el cual de 25 kilos, en el cual se hace una maduración controlada, que normalmente se utiliza la pesca más grande o mediana grande, pues lógicamente tiene una maduración mucho más controlada que en ciertos matices puede hacer que el producto, pues luego a la hora de consumirlo nos pueda parecer mejor, claro. Ahí hay otra pregunta. Oye, a la señora. Hola, muchas gracias. Me quedó muy simpático el presidente y entonces me atrevo, sí, porque yo no tengo ni idea de esto, pero me estoy acordando mucho del señor Revilla, que es de poblaciones donde soy yo. Bueno, él hizo... Ha divulgado muchísimo la anchoa. Le toman el pelo, se ríen de él, va con anchoa, la bolsuca, la televisión,
me parece muy importante, pero la gente se ríe. Bueno, ¿Y a usted qué le parece? a mí, Pero él ¿sabe lo de quién, hace- sabe de quién lo aprendió? Eso lo hacía mucho a él le el gusta alcalde, muchísimo la pesca. el que fue alcalde de Castrurdiales, Lolín. Yo recuerdo de oírle comentar que él iba a los ministerios allá en los años 60, 70, y dice, yo llevaba allí unas latas de anchoas, se las daba al conserje y entraba a la puerta del despacho del ministro, pero corriendo. Y se acordaban de él de una vez para otra. Entonces es algo que siempre funciona bien. No sé si a ustedes les ocurre, pero yo cuando viene alguien de fuera y quiero tener un detalle, un obsequio con alguien, yo no le compro una estampita o una camiseta de eso de Cantabria finita o infinita. Ya, Yo a mí me pero- gusta regalar, o depende de dónde viaje, si mantiene la cadena de frío, perfectamente unas anchoas. Si no hay mucho calor, pues pueden ser también unos sobaos, que es un muy buen regalo, ¿eh? Pero bueno, cuidado, que yo le estoy hablando, que lo habla en televisión, ¿eh? Sí, Que es pues en el momento, en la hora de él, es el más oído. Que eso tiene mucha importancia para toda España. Sí, ¿Sí o no? sí, pero... sí, Hay que darle sí tiene importancia, sí tiene mucha importancia y es de agradecer que el presidente regional en todo momento dé difusión y pueda promocionar los productos, todos los productos de la región, y es de agradecer. Y la anchoa especialmente, y yo creo que no hay que olvidar que lo que comentaba José Luis, hay un icono alimentario en Cantabria. Yo no es porque sea porque trabaje en el sector, pero creo que como la anchoa no se puede igualar en ningún producto. ¿Por qué? Porque es un producto único a nivel mundial. Es decir, la anchoa, el sector conservero de Cantabria compite de tú a tú en el mundo. Es decir, no compite a nivel nacional, no compite a nivel europeo, compite en el mundo con la industria peruana, con la industria marroquí, con la industria italiana, con la industria albanesa. Es decir, tenemos un sector industrial en Cantabria que lleva Cantabria y Santoña y Colindres y Laredo y Castro a nivel mundial. Y eso, con muy pocos sectores en Cantabria pueden decir eso. Entonces yo creo que tiene un valor A mí enorme. lo que más se me parece, Eduardo, es el jamón ibérico. Sí. El jamón ibérico es una singularidad española que no la hay en ningún sitio en el mundo. No sé si recuerdan, ahora hace poco ha habido una polémica con que la denominación de origen Guijuelo ha dejado que entren en la denominación de origen jamones de ejemplares que son de 50% de raza ibérica y 50% de raza duroc. Y han saltado todas las alarmas por el desprestigio que puede representar eso. O sea, imagínense hasta qué punto llega. Y claro, la industria del jamón en España también es muy potente, genera muchísimos puestos de trabajo, tiene un papel importantísimo, pues como tienen empresas como Consorcio en materia de exportación. Y bueno, el tema de la alimentación yo creo que en España, y lo digo un poco en primera persona por lo que hacemos desde el periódico, creo que tiene mucho interés para la sociedad el tema de la gastronomía, el sector agroalimentario. No hay periódicos que no tengan sus páginas de gastronomía. Quizá el nuestro, el de aquí, el Diario Montañés, es algo excepcional porque, bueno, llevamos ya casi 17 años con el suplemento y damos muchísimas páginas. A veces a mí me parecen casi que demasiadas, ¿no? Por aquello de que hay que hacerlas y hay que completarlas. Pero eso es fruto del interés que tiene la sociedad. El que ustedes estén aquí hoy para escuchar de anchoa, seguro que irán a casa, lo comentarán, lo hablarán en los próximos días. Pues estuve en una charla de anchoas, más allá de lo que dijo el moderador, pues los que hablaron sabían mucho del tema y seguro que ahora se van a fijar más en cuando vayan al Lineal a comprar unas anchoas, ahora para estas fechas de Navidad y reciban en sus casas o vayan a casa de algún familiar y lleven una lata de anchoas, se van a fijar más en la etiqueta, en mirar si es anchoa del Cantábrico, si es anchoa de primavera, ese grado de sal que tenga la anchoa,
cuando caduca, decir, pues mira, esta caduca más tarde, vamos a coger esta que tiene menos. Cuando tengan una oferta y compren varias, dice, si no la vamos a consumir, la congelamos. Bueno, yo creo que todos aprendemos siempre que hay una charla de esta naturaleza un poquito. Y luego les invito, lo reitero, a ver la exposición que hay en el Centro Cultural Doctor Madrazo, donde, bueno, pues verán otra óptica de lo que es la historia de Consorcio, fruto del trabajo que han hecho tanto Rómulo como Javier. Y luego yo creo que la parte también que nos ha contado Sergio de la pesca, del día a día, del faenar, de salir, a mí me parece que es una parte muy interesante, muy desconocida y que tiene mucho mérito y luego quizá nos ha faltado aquí una sobadora que hubiera sobado aquí unas anchoas sobre la marcha para poderlas ahora degustar. Pero bueno, yo les invito el año que viene a ir a Sabor en Cantabria, en Puente Viesgo, el congreso que organizamos desde Cantabria en la Mesa y el Diario Montañés, para que prueben anchoas de diferentes procedencias. Lo hemos hecho en alguna ocasión y la verdad es que es un ejercicio que es muy, muy didáctico y muy formativo. Es decir, es muy interesante. También pueden hacer una cosa, yo les propongo ahora en estas fechas navideñas que compren anchoas de 3 o 4 marcas, meten la lata debajo, las ponen y hacen una competición a ver quién le gusta más una u otra. Pues esta a mí me gusta más, pues esta a mí otra. Ese tipo de juegos con la gastronomía, son muy formativos y son muy educativos. Pero recuerdo, pues no sé, el llevar a casa de unos amigos 4 quesos de Cantabria diferentes. Luego no hemos hablado de la parte gastronómica, eso ya le diremos a Manuel Ángel Castañera que nos deje otro día venir aquí a hablar de la dimensión gastronómica que tiene la anchoa. La anchoa la tomamos habitualmente y está riquísima cruda, pero si ponemos a 3 o 4 cocineros a hacer cosas con anchoa, hay bocados excepcionales que le da un valor añadido a la anchoa, el maridaje de la anchoa, con qué bebida elegir para tomar una anchoa, qué queso elegir para tomar con una anchoa. Bueno, hay muchísimas posibilidades y esto se nos acaba el tiempo y lo que no quiero es que me riñan para una vez que nos dejan aquí en el Ateneo la sala, pues que nos diga tal. Yo les pediría para ellos un aplauso y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado hoy aquí. Volveremos, como dijo McCarthy.